Estamos en Lima y nos encontramos con nuestra amiga Lice de Amazonas. Ella ya salió en la revista Full Ritmo y nos contó una bonita historia. Toda una historia como para una miniserie televisiva. Hola Lice, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes. Un saludo para Full Ritmo, amiga. Claro que sí, muy buenas tardes amigos de Full Ritmo, la revista, buena revista. Muchísimas gracias al señor Julián Peña Correa por esta bonita entrevista y gracias por incluirme y por ser parte de esta bonita revista. Sí, mucha gente me dice Lice Amazonas, parece algo exótico, ¿no? Las Amazonas, por eso, ¿no? Cuando uno dice las Amazonas son chicas bien aguerridas, como es en tu caso, tú eres una mujer aguerrida y estás triunfando ya por todo el norte, estás en Lima, he visto la vez pasada que estuviste en una inauguración con Dina Paucar y muchos chivos, como se dice los músicos, ¿no? Bueno, sí, pues gracias a Dios estamos recorriendo gran parte del Perú y también compartiendo ya escenario con grandes estrellas, claro que sí. En esa ocasión estuvimos pues por acá cerquita nomás, Los Olivos. Estuvimos con la diosa hermosa, Dina Paucar y entre otros, ¿no? Y bueno, ayer sábado por la noche estuvimos también por acá por San Martín de Porres, también estuvimos compartiendo con grandes figuras como es Jim Maelo, el gran salsero, todos los cómicos, ¿no? Entonces, una bonita experiencia, ¿para qué? Y así compartiendo, te cuento pues que estamos para este 31, estamos en Nueva Cajamarca, en diferentes lugares de la selva también, y así también... 31 de diciembre, sí. En la despedida del año 2015, te ha tratado bonito el año 2015. Sí, para qué, no me puedo quejar, gracias a Dios y gracias al público peruano que ya me está abriendo las puertas poco a poco para yo poder difundir lo que es mi música, llevar mi música, ¿no? El huayno con arpa. Así es, con arpa, teclados. Huayno con arpa y teclado, las dos cosas. Que me parece muy bueno, ¿no? Porque hay unas artistas que solamente se han quedado con el arpa y no quieren incorporar el teclado, ¿no? No, nosotros también incorporamos el teclado para dar un poco más de ritmo y también como dice el Lice de Amazonas, o sea, tiene que ver ¿no? Su tecladito, tipo cumbia más o menos, que también lo hacemos en vivo. Ya. Y así. Y de repente cuando te piden 2 o 3 horas cantas cumbia, ¿no? Porque tú empezaste con la cumbia, ¿no, Lice? Así es. Bueno, yo comencé, creo que la primera vez que salí en la revista Full Ritmo, dije ahí, ¿verdad? Claro. Que también mis inicios fueron de la cumbia. Y bueno, sí, ahora difundimos el folclore y también por ahí nos contratan 3 horas, 4 horas. Entonces intercalamos con por ahí ciertas cumbitas también. Hacemos lo que está de moda. Y las primicias, cuéntame, claro que ¿grabaste sí, primicias? Por supuesto, se vienen para este nuevo año grandes primicias. Ya estamos preparando material y muy pronto ya está también para promocionar y será aquí en Full Ritmo, claro que sí. El agradecimiento muy grande a mi amigo Julián Peña. Lice de Amazonas, por último, el 31 entonces estás en Nueva Cajamarca. Así es. El 1 de enero de 2016, ¿dónde vas a estar? Nos estamos yendo a Arequipa. Arequipa. Así es, estamos por allá, estamos llegando también Dios mediante a Juliaca, ya tenemos propuestas también para llegar por ahí. Ya. Espero que Diosito pues nos dé mucha bendición este año venidero. Claro, para los sureños el año 2016 es un año par, con muchos frutos, ¿no? ¿Y puedes cantar algo a capela, amiguita? ¿Podrás ahorita sí, ver un temita, un parafito y alegre de tu música para que todo el mundo escuche? Esta bonita canción un poco romanticona bueno, lo interpreto yo, pero es la letra, puño y letra de mi gran amigo Luchito Domínguez Torres. Poeta, también va a salir en la revista acá el maestro. Ajá, claro que sí, muy pronto también en la revista. Esta bonita canción que dice Penumbras de una noche. Dice, en las penumbras de una noche, el rayo candente de tus ojos, con tu mirada tierna y dulce, con tu sonrisa y tus labios rojos. Tu tierna voz, tu sonrisa han despertado ilusiones en mi mundo de tristeza y sin amor, sin pasiones. Para ti, Full Ritmo. Buena, aplauso, maestro, aplauso. Gracias. Gracias, mía, y despídete. Y todo el Perú y todo el mundo te está viendo a través de Full Ritmo, mamá. Una vez más, el agradecimiento a la revista Full Ritmo, a mi gran amigo Julián Peña. Muchísimas gracias por esta oportunidad y Dios me los bendiga siempre. Saludos a todos los amigos del Perú y del mundo. Claro que sí, que este nuevo año traiga mucha bendición para todos. Éxitos y muchos éxitos. Gracias.